Hola, esto es La Linterna, un podcast de Acompañamiento. acompañamiento. En eso quedamos la vez pasada, Sí. que era un podcast de acompañamiento, también es de conversación, por supuesto, pero creemos que es bonita la idea de simplemente ponernos aquí a conversar acerca de escritura, que es lo que hacemos, de lectura también ciertamente, y en el camino pues a sacar a la luz algunas ideas, pues en un podcast como este llamado La Linterna, creo que es muy propio hablar de la luz. Y mantener el corazón ilusionado, ¿no? Bueno, bienvenido pues tú que estás escuchando esta transmisión. Habíamos decidido con Les que sería interesante hablar sobre el tiempo. Estamos en una época en la cual, y especialmente en este mes, en diciembre, en el cual no únicamente el vecino pone las luces navideñas con todas las músicas, que yo tengo además 3 vecinos que están usando Sí. luces, entonces es una suerte de cacofonía. Ya no necesitas poner luces tú, ¿no? Tiene su interés, ¿no? Pero igual es un poco, bueno, mi punto es que estamos en una época De locos. de locos. Donde todos están diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Oye, es una frase que uno se acostumbra a decir, ¿no? Yo la he repetido muchas veces, la verdad. No hay tiempo, no tengo tiempo. ¿Te ha pasado a ti también? Sí, ya la vez pasada estaba pensando en conseguir así como una especie de latita, cajita, donde echar un sol cada vez que diga ¿Tú esa misma? frase. Yo misma no tengo tiempo, porque es una cosa que ya lo dices de manera automatizada y luego cuando comienzas a decir no tengo tiempo, ¿Y qué es lo que...? las palabras se caen solas y dices, oye, ¿qué? ¿Cómo que vas a tener tiempo? O sea, ¿cómo no vas a tener tiempo? Date cuenta. Sin embargo, es una frase que se usa mucho, Sí. ¿no? Y lo decimos además porque se necesita tiempo, ciertamente para escribir, también para leer, que es un poco los temas que nos ocupan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar tiempo donde aparentemente no hay tiempo? Todo el mundo está ocupado. De hecho, Les y yo lo vemos mucho con los estudiantes también que vienen a Machucabotones y bueno, ¿cómo hacemos para de donde no hay sacar? ¿Qué son? ¿Qué Nosotros sueles decir mismos tú? estamos Bueno, ocupados. amigos. ¿Qué me aconsejarías, Leli, más bien? ¿Qué me ¿Qué aconsejarías nos a mí? aconsejaríamos nosotros a cumplir el horario? Porque llega un momento en que tienes tantas cosas, tantas actividades que hacer, que la mente ya comienza como que a no cuadrar y necesitas un papel que respalde esos actos. Sí, es Y verdad. tantas obligaciones, tantas responsabilidades, el horario te ayuda a generar rutinas que me parece que ayudan bastante a maximizar el tiempo con el que cuentas, ¿no? Tiempo hay, lo que pasa es que hay un problema de organización, de orden, que con el momento que comienzas a acomodar, el espacio comienza a aparecer y dices, oye, ¿y este espacio qué hago con tanto? ¿Qué hago con él? Vamos a ver Netflix. Vamos a ver Netflix. O vamos a ver, en todo caso, ve a ver este documental que está en Disney Channel que Leslie y yo hemos visto y de repente lo comentamos en otra oportunidad. Get Back, el documental acerca de la grabación del último álbum de los Beatles, que Muy es disfrutable. hermoso, hermoso realmente. Bueno, ¿cómo sacar tiempo de donde no hay tiempo? Yo había leído una frase hace muy poco y de hecho la hemos incorporado en las clases porque me gustó. Y una de las cosas que no sé, me fascina, de hecho, de las frases o de los quotes, o sea, tener solamente una línea dicha por alguien, puede ser una persona famosa o no, pero lo que me gusta es como una oración es un pensamiento y cómo ese pensamiento te puede de alguna manera encajar dentro de tu esquema y mover algo como si fuera una llave, ¿no? Sí. Entonces la frase era esta, y esta la dijo Duke Ellington, que fue un músico de jazz muy famoso del siglo XX. La frase era, no necesito tiempo, necesito un plazo. Que puede sonar un poco como que incluso ingenioso, puede que no tenga mucho sentido cuando uno lo escucha por primera Muy vez, ¿no? sencillo, ¿no? Demasiado sencillo. Sí. Y el asunto con la mente es que desconfía de lo sencillo. Sí. Entonces, si te dicen no necesito tiempo, necesito un plazo, tú dices, bueno, pues es un juego de palabras. Pero ciertamente no lo es. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que la mente es muy amplia y en el momento que te dan un plazo, es como que te dan un tope y dices, ah, ya, de acá a acá tengo para chambear y lo haces. Justamente regresando a Get Back, me gustó tanto que me puse a averiguar y vi una entrevista a Paul McCartney. Ajá. Y, bueno, ¿Qué dijo? ¿Le gustó o no? no. Anterior. Una entrevista mucho, unos 20 años más atrás. Yeah. Y él hablaba justamente de eso, ¿no? Que se acaban los Beatles y ya no hay, tengo que hacerlo, o sea, con el grupo. O sea, era de él mismo la fuerza. Y hablaba mucho eso, el plazo. O sea, que ellos mismos, digamos, la dinámica del grupo lo empujaba a hacer cosas, ¿no? Exactamente. Pero es cierto, eso porque... es lo bueno de trabajar en grupo, de tener una banda. Sí, pues porque quienes han visto el documental recordarán que ellos se imponen, vamos a sacar un disco nuevo, vamos a hacer una presentación en un plazo que es como de 2 semanas, ¿no? Que después lo amplían, pero ciertamente es el plazo el que ayuda a que se concentre la energía. Hay una parte incluso en la cual, comentándole esto a Paul McCartney y a John Lennon le hizo un poco en broma, usted verá que cuando estoy en esta situación es cuando sale lo mejor de mí, o algo por el estilo. La presión.
La presión, pues. Y yo creo que todos estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y la presión no es necesariamente mala. O sea, puede tener muchísima belleza y puede ser muy útil tener cierta presión positiva, porque se habla mucho de la presión como si fuera algo negativo, pero no es enteramente así. Depende de cómo lo veas, ¿no? Obviamente, de hecho, el estrés, como lo llamamos nosotros, es algo necesario para poder vivir, ¿no? Hay un estrés positivo, digamos, y un estrés que puede ser vivido de una forma negativa, ¿no? Exactamente, pero bajo cierto punto de vista, todos para crecer necesitamos que nos empujen un poco, necesitamos un poco como que nos saquen. Necesitamos esa sustancia, pero hay que familiarizarnos con ella, ¿no? ¿Qué sustancia sería? El estrés. Ah, ya. Así lo veo yo un poco para ordenarlo. Es verdad, ciertamente necesitamos que nos empujen, necesitamos esta sustancia, Sí. necesitamos de alguna manera de ponernos en alguna dirección. Y esta frase que dice, necesito no tiempo, sino un plazo, me parece que va un poco en esa dirección. Y lo ejemplifico de esta manera, porque puede que sea un poco abstracto, pero si a ti te dijeran, mira, tienes que escribir un texto, tienes que escribir un cuento, entrégamelo cuando puedas. Entrégame cuando puedas. Bueno, tú puedes estar tú bastante seguro que vas a entregar ese cuento dentro de 2 años de repente o dentro de un tiempo bastante grande, ¿no? Pero si la misma persona viniera y te dijera, sabes, necesito un cuento tuyo, es de vida o muerte, porque en un año, porque tengo va que a salir cerrar. publicado en un libro. Ah, ya, bueno, ese es otro ejemplo. Ya, si te dicen un año, Leslie habla porque sabe, más o menos lo que es que te digan un año y luego estar la última semana diciendo el cuento. Bueno. Oye, estás exagerado, ¿no? No, las últimas 2 semanas. 2 semanas. Bueno. Quizás un mes antes, ¿no? Pero yo sí sé eso, lo tengo fresco por la publicación del libro 21 mujeres que lucharon por la independencia del Perú, que lo recomiendo, dicho sea de paso, no sé cómo lo puedan conseguir, si participan en el sorteo de Machucotones quizás, ahí, pero de otra manera no lo sé, que me dijeron, tienes un año para escribir este cuento, y yo dije, un año. Y todos me preguntaban, ¿y qué tal el cuento? Me falta, tengo un año. Eso es como cuando me dejaron las tareas de las vacaciones útiles cuando yo estaba en el colegio. Y yo decía, las vacaciones. Y yo lo hacía todo el fin de semana antes de entrar a clase. Sí. Ya, algo así. Algo así. Pero era por lo mismo que el cuento, escribir este cuento te demandaba, que no había información. Entonces ya de entrada como que tenía una barrera, un bloqueo de decir, no tengo información, que voy a buscar al especialista para que me dé el tema. Y cuando ya iba pasando el tiempo, se iban cortando los meses, 6 meses, ya no había especialista, ¿no? Ya me daba cuenta que lo tenía que comenzar a escribir. ¿Por qué querías un especialista? Quería un especialista para que me hablara sobre la vida de este personaje que yo iba a escribir, a representar en un cuento, ¿no? Que era Emeteria Ríos de Palomo. No tenía información de ella y yo sentía que necesitaba la información para poder ficcionar y realmente ahí crear y que se sienta vívido, real, ¿no? Entonces necesitaba información, decía yo, necesitaba información, y cuando mi cerebro se dio cuenta de que no iba a llegar esa información. He aquí otra frase. Esta la he leído de Sid Field, que es un famoso guionista estadounidense. La frase es algo como esta, es también muy sencilla, pero parece muy cierta. Es algo así como, lo más difícil de escribir es saber qué escribir. Y tiene razón. O sea, un poco lo que él plantea es que uno tiene que saber exactamente cuál es la dirección que sigues en tu narración o lo que sea que estés haciendo. O sea, tener una idea incluso del final para poder llegar fácilmente hasta allí, ¿no? Pues porque si no, estás tú dando vueltas y vueltas. Obviamente, ¿no? Entonces necesitas la información. Sí. Y eso nuevamente es una obviedad, pero como tantas obviedades son cosas que no pensamos. Entonces a veces uno, digo, esto es un paréntesis porque no está relacionado con el asunto del tiempo, pero ciertamente creo que a todo el mundo le pasa que te dices, oye, ¿yo por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no me sale? ¿O por qué no escribo? ¿O por qué estoy bloqueado? Y a veces no te das cuenta de que lo que falta es información. Exacto. Y de repente lo que tienes que hacer es irte a conversar con una persona que te dé algún alcance sobre eso que tú tienes en la cabeza pero que no sabes cómo sacar, o ver incluso una película, o finalmente dar una vuelta y despejarte. Pero necesitas información para poder transmitir adecuadamente. Pero cuando no hay información, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? O te bloqueas, o dices, no puedo. Es que ya estaba empezando a escribir el mail al editor para decirle, ¿sabes? No puedo. Pero en el momento que, uy, ¿qué locura es esta? Vamos, está bueno eso también del bloqueo, porque, o sea, si te lo tomas en serio, si realmente hay voluntad, ese bloqueo va a estar buenísimo porque te va a llevar a un lugar, a una zona no explorada jamás. Y yo me di cuenta que me entregué al texto y dije, ¿sabes qué? Yo voy a escribir lo que sea, me voy a divertir, a ver qué cosa puede hacer este personaje de Emeteria. Y en el momento que me di como esa licencia, esa libertad, la cosa comenzó a fluir.
a fluir, a incrementarse, quizás Claro. entre sí mismos, párrafo con párrafo. No, pero yo decía, no me importa, yo sigo avanzando. La meta era seguir avanzando y mi escena mía de escribir este cuento es escribiéndolo sentada, echada. Recuerdo que también coincidió con el tema de la pandemia. Entonces yo no tenía una habitación porque regresaba a mi casa después del tiempo que habíamos dejado el local. Entonces era como que tanto desorden que yo escribí el cuento de, no sé, echada, parada, de costado. Era muy gracioso porque lo escribí en mi celular, en notas, y hasta que en algún momento el cuento apareció frente a mí. En el último mes, en la última semana, con el editor diciéndome, ¿sabes qué? Ya no vas a participar en este libro. Tiene más historia, ¿no? Pero Entonces, fue mucha presión. regresando a lo que comentábamos, pues te puede, o sea, un encargo puede aparecer de muchas maneras, ¿no? Lo más común para una persona que escribe es que no haya un plazo, porque de hecho no hay ninguna persona que te esté diciendo, oye, escribe tu libro, ¿no? De hecho te van a decir... Bendita la persona que te da un plazo, ¿ah? Sí, de verdad, de verdad. Por eso es que es tan conveniente trabajar. Muchos escritores han salido, por ejemplo, de salas de redacción de periódicos o de revistas, porque evidentemente trabajas con plazos. Sí. Pero digo, lo más común cuando tienes un proyecto literario es que, al contrario, o sea, hay mucha gente que se va a poner feliz y tú dices, sabes, no voy a escribir, mejor voy a estudiar economía o voy a dedicarme al marketing. Y bueno, habrá gente que se pondrá feliz. Pero es verdad que si no tienes un plazo, pues la energía se dispersa. Y si te dicen por el contrario, ya te dijeron tienes un año ya, pero si te dijeran tienes un mes, si te dijeran tienes 2 semanas, Una semana, como pasó si te en la dijeran revista. una semana, exactamente, si te dijeran, sabes, necesito algo para mañana, es otro el chip. Sí. Y aquí lo interesante, pienso, relacionado con la frase esta que comentaba al inicio de Duke Ellington, ¿no? No necesito tiempo, lo que necesito es un plazo. Y es que la energía tiende a concentrarse y probablemente los resultados, incluso entre lo que se produce en un plazo X, no sean muy distintos a los que se produce en un plazo 5X o 6X o 8X, porque mucho tiempo de ese lapso largo tú lo vas a pasar simplemente esperando a que ya no quede otra oportunidad para ponerte a hacerlo, ¿no? Por eso nosotros en Machucabotones solemos recomendar algo y te lo recomiendo a ti también, te lo recomendamos que es muy útil para escribir, y no solamente para escribir, sino para hacer cualquier cosa, sabes que le estés dando vueltas y vueltas, que es usar un temporizador. Por ejemplo, nosotros tenemos este de acá y en un Todo, en temporizador realidad, como este todo tú lo puedes puedes hacer con el marcar temporizador. el tiempo, 1 minuto, 2 minutos, todo. Sí. De hecho, hay métodos de gestión del tiempo como el método Pomodoro, por ejemplo, y algunos otros que básicamente lo que te dicen es utiliza un tiempo fijo 25 para tu minutos. actividad, por ejemplo, 25 minutos en el método Pomodoro, descansas 5, creo que es, ¿no? Sí, Y luego descansas otros 5. 25 y luego descansas 10, es algo así. Y igual tú puedes arbitrariamente decidir la cantidad de tiempo, o sea, depende de tus De ganas ti. y de tu aguante. Entonces, Exacto. igualito podrías decir, yo trabajo, por ejemplo, en un lapso de 45 minutos, 45 y descanso 10, 45 y descanso 10, y me parece que bloques sirve. de 30 minutos. Mm. Y me ayuda a gestionar mi tiempo y a darme cuenta, oye, a traquear, ¿no? ¿En qué estás invirtiendo más tiempo? Y digo incluso una cosa, que es que si utilizas un tiempo más breve todavía, que podría medirse en, no sé, en términos de, por ejemplo, 8 minutos, 6 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Nosotros con Les hemos planteado a veces en clase ejercicios de 3 minutos. Y en 3 minutos escribes, no te lo crees, porque claro, en 3 minutos, ¿qué vas a hacer? Pero si tú te dices, mira, tengo 3 minutos para hacer 2 párrafos, y te digo, comienza ahora con la primera idea que tengas en la cabeza, no le des vueltas, no hay nada que pensar, simplemente ponte a escribir con lo primero que tengas en la cabeza, pues algo producirás en ese tiempo. Y muchas veces en el último momento damos un minuto de más y luego nos comentan que, oye, y ese minutito que nos diste, justo salió esto. Exactamente. Entonces hay una energía contenida que está esperando dentro de uno para salir, y parte de la gracia es ponerse uno mismo un plazo. De hecho, es tan así que hay una ley de productividad que se llama la ley de Parkinson, que consiste esencialmente, esto lo vio un pata, me parece que fue como en los años 50 o 60 en Inglaterra, que estaba estudiando cómo funcionaba la burocracia, y lo que veía era esto, ¿no? La ley dice esto, que el trabajo tiende a expandirse en el tiempo que se le ha asignado. El trabajo tiende a expandirse en el tiempo que se le asigna. Entonces, si tú le asignas una semana, en una semana se hace el trabajo. Si tú dices, esto lo necesito para mañana, mañana lo tendrás, ¿no? Por supuesto, va a haber un punto en el cual también comienza a influir esto en la calidad, pero no es una relación directamente proporcional ni es tan acentuada como se cree. Entonces, se puede hacer un buen trabajo en poco tiempo, porque básicamente lo que estás haciendo es concentrar toda la energía. Y en una época como esta, como lo solemos decir, en la cual la energía, no sé, como que se dispersa, porque estás al mismo tiempo con el celular, al mismo tiempo estás mirando YouTube,
al mismo tiempo estás, no sé, con el WhatsApp, estás Estás por en aquí, todos por lados, allá, y por aquí, y menos por allá. en el lugar que tienes que estar, en el más importante, ¿no? Entonces, es una buena idea aprender a Es un concentrarse, ¿no? empujoncito. A mí me ha pasado que a veces decía, esta noche, bueno, depende del ánimo también, me escribo 5 cuentos Claro. y me ponía la meta de que lo hago y lo hago. 5, Si oye, me pero ponía 5. 5, ¿Y me hacías ponía cuántos? 10. Me parece que así hacía el repaso de los 5, evidentemente, Ah, pero lo hacía en un borrador. Pero no, me claro. servía un montón, porque de ahí he cogido varias veces para publicar, no sé, columnas, por ahí han empezado también cuentos, porque han salido con una volcanía, con una energía muy, muy potente. Claro. Entonces, quizás no salieron publicados esos 5 cuentos, pero por ahí uno me sirvió por esa fuerza, ¿no? Contenida que tenía, y nadie sabe que fue porque esa chica un día dijo, hoy voy a escribir 5 cuentos. Me lo creía. Y sí, sí sirve. Yo recordaba con lo que hace un rato comentabas, cómo el proceso creativo suele ser de esa manera un poquito, ¿no? Y por supuesto, no todos los procesos son iguales y no vas a escribir todas las cosas de la misma No. manera, pero he visto incluso memes acerca de eso que me han parecido tan graciosos, que el proceso creativo siempre es un poco como una suerte de valle en el cual desciendes, o Sí. como algunos le llaman el pozo de la desesperación, Sí. en el cual ciertamente no sabes cómo continuar. Y es lo que pasa con muchísimas personas que se bloquean. Lo cual es obvio también, porque todo proceso de escritura es una investigación y va a llegar a un punto en el cual no sabes qué hacer porque te falta probablemente información. Y lo que tienes que hacer es informarte acerca de los no sé, personajes sobre lo que estás escribiendo, la historia que tienes entre manos, pero necesitas de alguna manera tú incorporarla para poder salir adelante, ¿no? Entonces, el proceso es un poco así. Te falta información, dices, auxilio, no sé qué hacer. Alguien sálveme, no sirvo para esto, de repente nunca debí dedicarme a esto, mi mamá tenía razón, y llega un día en el cual, no sé, dándote a veces de cabezazos, pero a veces es un poco el proceso así, llega un día en el cual se te ocurre algo y puedes salir de allí, ¿no? O como también lo decía un escritor en alguna frase, no recuerdo qué escritor, pero la frase me gusta, que era algo así como, odio escribir, pero amo la idea de haber escrito. Es bonito. Es bonito, y pienso que todas las personas que escriben tienen una Sí. relación más o menos similar Sí. con la escritura, porque ciertamente es un trabajo que tiene su maña, ¿no? Es un proceso donde vas a vivir, vives mucho, y es un proceso también donde vas a morir. Vas a morir en varias partes y vas a vivir. La idea es mantenerte. Es interesante esa idea. ¿A qué te refieres? Sí. ¿Morir como? Un ¿Qué poquito sentido? lo que decías tú hace ratito, ¿no? Como escribir es como irte al desierto, es como que haces el viaje tú mismo como autor, y si sobrevives a eso, lo que sale va a ser algo más grande que tú mismo, ¿no? Que vas a tener la maniobra como que para verlo, como para ordenarlo, pero siempre y cuando estés ahí, pues con el texto. Si estás ahí con el texto se comunicará contigo, te dirá qué es lo que necesita, como cualquier relación que entablamos con cualquier persona, pero si tú no estás ahí, el texto cómo te va a hablar, y tú atrevido vas a decir, estoy bloqueado. Pero si no estás ahí, Claro. en el momento que estás ahí, el bloqueo desaparece, porque ese bloqueo se transforma en luz y en ideas. Es estar ahí, nada más. O sea, es invertir tiempo y energía en estar atento Exacto. a lo que tienes al frente, ¿no? Sí. Y eso se aplica no únicamente a la escritura, me parece, sino que se Con aplica a muchos aspectos de la vida. Uno tiene que estar allí, ¿no? A todo lo que le es energía. Sí, porque tú podrías pensar que la lectura también sigue un patrón similar. O sea, a muchas personas también le cuesta leer y básicamente es porque está, por ejemplo, con el celular al costado. Entonces no puedes estar leyendo y el celular Por al más que costado. esté apagado, lo tienes ahí. Y ya Es un elemento de excelente. distracción. Sí, Es un ¿verdad? elemento de distracción. Y en épocas como esta, esto lo solemos decir con Les porque es cierto, en épocas como esta, en las cuales el lapso de atención ha disminuido en el mundo y las personas son mucho menos capaces de concentrarse porque estamos acostumbrados a las notificaciones automáticas y a saltar de ventana en ventana, hacer esto que puedes hacer tú ciertamente, que consiste en quedarte un rato haciendo una única cosa, que puede ser escribir, pero igualmente puede ser leer, que exige igualmente energía y concentración, es tremendamente valioso. Únicamente una persona que sea capaz de profundizar en sus pensamientos y que pueda concentrarse en una cosa va a llegar a ser algo de valía, ¿no? Lo cual es tremendamente, a mí me parece, en todo caso, para mí lo es preocupante en una época como esta, porque lo que tú ves es muchísima gente que de pronto se convierte en consumidora de contenidos, sí, pero no puede hacer otra cosa. Hay que sembrar. ¿No? Entonces, no sé, estamos viendo generaciones de personas que tienen el pulgar muy desarrollado y que están todo el tiempo haciendo esto, el movimiento del pulgar hacia arriba, para hacer el scroll infinito en el cual estamos de alguna manera imbuidos en esta sociedad tan rara en la cual
estamos viviendo nosotros, ¿no? Y más cosas raras sucederán un poco más adelante. Entonces, dentro de este escenario tan cambiante, porque ciertamente la pandemia y muchas otras cosas han cambiado el mundo, dentro de este escenario tan cambiante y dentro de este mundo en el cual estamos entrando y dentro de esta nueva era en la cual estamos viviendo, la lectura y la escritura, que son actividades despaciosas, actividades de concentración y actividades además de Placer. profundidad, ya, de placer, por supuesto. Bueno, es placentero, claro, si no, no sería. Pero me refiero sobre todo al asunto del pasar un tiempo haciendo una única cosa, ¿no? Es en esta época una suerte de reto particular y te invitamos a que lo tomes, pues. Te invitamos entonces a que uses un temporizador y te digas, bueno, tengo 6 minutos, ¿qué cosas pueden salir de mí en 6 minutos? Me voy a poner a escribir. Hazte un costado y que salga todo. Practícalo y recomiéndale a alguien también que lo practique. Y recomiéndale a alguna persona también que nos siga a través de esta misma O transmisión. deja tú un comentario para saber que viste esto o escuchaste esto. Muchas gracias a nuestros amigos de Nacional que nos permiten salir a través de este Sí, podcast y gracias a gracias también Nacional. a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras distintas redes. Un abrazo con ustedes que nos estaremos viendo muy pronto. Chao, chao. No sé apagar esto.